Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio y a esta hora vamos a dar comienzo a nuestra tercera sección, no sin antes recordarles nuestras redes sociales, @punto_de_corte en Twitter, Punto de Corte en Instagram y Punto de Corte TV en nuestro canal de YouTube, en el cual pueden encontrar esta entrevista que vamos a tener a continuación. Hablemos con. Bien, a esta hora tengo vía telefónica a la amiga de la casa, Egle González Lobato. Ella es profesora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela. Ya hemos conversado en distintas oportunidades con ella. Pues un gusto, como siempre, Egle, tenerte en nuestro programa. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por esas palabras, esta invitación y bueno, saludos a la audiencia. Gracias a ti por atender nuestra llamada, Egle. Pues nos motiva a conversar contigo, pues tu experiencia en materia electoral, en materia de negociaciones, y son dos palabras precisamente que las nombro a propósito de lo que se ha vivido los últimos días en Venezuela. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que declara lo que es la omisión legislativa por parte de la Asamblea Nacional a lo que es materia electoral y el nombramiento del Consejo Nacional Electoral. Por otra parte, esta solicitud fue hecha por una mesa de diálogo de dirigentes políticos que pertenecen a esta llamada Mesa de Diálogo Nacional. Y además hay una tercera vertiente, que es todo lo que en algún momento se supuso que pudiera llevar a cabo este acuerdo que se firmó entre gobierno y oposición en materia sanitaria, pero muchos especialistas en la materia indicaron pues que pudiera ser un primer paso a un entendimiento, a posibles negociaciones, a posibles acuerdos. Simplemente ese acuerdo se trascendió que pues era para la atención del COVID-19 en el país. Sin embargo, Egle, quiero comenzar preguntándote por esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que se salta no uno, sino muchos protocolos, ¿no? Tú, como experta en materia electoral, perteneciste en algún momento al Consejo Nacional Electoral como asesora jurídica. Pues quisiera saber tu percepción de estos hechos, ¿no? De esta sentencia. Sí, bueno, por supuesto, lugar común decir que es una situación nuevamente compleja, donde hay que analizar diferentes variables, diferentes factores, pero para hacerlo muy sencillo o comprensible en mis palabras, hay que empezar diciendo que la Asamblea Nacional es la representación del pueblo, y es al pueblo al que se debe parecer. Entonces, en este momento la Asamblea es la única institución que la mayoría de los demócratas de este país reconocen son los diputados los que están enfrentando una lucha erosiva, constante, agotadora contra Nicolás Maduro y su gobierno y esa terquedad de no entender que una columna de un Estado de Derecho es la alternabilidad de poder. Entonces tú no te puedes mantener toda la vida en el poder. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los procesos electorales no son vistos como una esperanza para el país. Incluso Nicolás Maduro logra en el año 2017 romper una ecuación en donde todo aquel que le afectaba en el bolsillo, bueno, pues no apoyaba al gobernante de turno. Eso lo logra hacer, y lo logra hacer por varias razones, porque le quita toda importancia al voto y además utiliza unos señuelos, unos mecanismos de neutralizador del voto. Los ciudadanos entienden que el voto no implica un cambio, no es una esperanza, no hay un futuro. Y entonces los ciudadanos que trabajamos, o en la sociedad que trabaja por las elecciones, por el voto, entiende que solo era posible cambiar, es decir, darle un impulso a la sociedad, hablarle, pintarle un futuro, decirle, mira, es posible lo imposible, si hay un acuerdo nacional donde las elecciones sean parte del acuerdo, no las elecciones por las elecciones, parte de un acuerdo que
nos llevara a la gobernabilidad. Sí, Maduro, tú no puedes aniquilar a los opositores, no puedes. Los opositores no pueden buscar una vía que sea violenta para quitar a Maduro del poder que está ejerciendo en este momento. Entonces, ¿qué representa la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, representa una lamentable obstrucción a esa búsqueda de restablecer la democracia en el país tan socavada como está en este momento. Sí, lo lamentable es que partidos políticos que se supone son demócratas, pues han habilitado a Maduro a que a través del Tribunal Supremo termine de aniquilar la Asamblea Nacional, termine designando un Consejo Nacional Electoral. Entonces, además que el escrito que interpuso la Mesa de Diálogo Nacional, que ellos mismos se llaman mesita, pero ahora no quiere que le digan mesita porque sienten que es despectivo y de ninguna manera quiero ser irrespetuosa con nadie. Pero es que el escrito es un irrespeto. ¿Cómo es eso que tú pides al Tribunal Supremo, tú pides que declare la omisión legislativa de una institución que estaba en desacato, pero que cae en omisión? Luego pides que el tribunal legisle en materia electoral porque hay una sobrerepresentación en las listas, en los nominales, en el sistema electoral. Sí. Y luego tú pides la inconstitucionalidad del Comité Preliminar de la Asamblea Nacional. Eso es inaceptable de unos partidos demócratas. Eso es inaceptable. Eso es lo que permitió, lo que habilitó al tribunal fue, 1, declara la omisión, 2, le da la potestad legislativa al Consejo Nacional Electoral. ¿Y quién es el tribunal para dar potestad legislativa? Así es. Entonces estamos en un panorama muy sombrío, en donde aquellos que pensamos que los procesos electorales son la vía pacífica, política, de resolución de los conflictos, nos lo ponen muy difícil. Fíjate, porque... perdona. No, disculpa que te interrumpa. Fíjate que lo que pasa es que no quiero que se me vaya la idea. Fíjate que es tan importante lo que estás mencionando en cuanto a estas competencias que se le han otorgado al Consejo Nacional Electoral. Ayer lo conversábamos aquí en Punto de Corte Radio con el abogado Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, pues que prácticamente pues hay varios escenarios, aparte de que no se conoce la sentencia final, solamente se conoce el fallo del TCJ, sugieren varios escenarios. Por ejemplo, el TCJ no es quien va a designar a los miembros del Consejo Nacional, incluso como ha pasado últimamente, ahí es donde iba mi pregunta, no es la primera vez que sucede esto, Egle. Tú bien conoces el contexto histórico, al menos en los últimos 20 años, donde el Tribunal Supremo de Justicia ha tenido sus manos metidas en la designación de estos miembros del Consejo Nacional Electoral o las omisiones legislativas. Yo quisiera que tú precisamente seas quien nos deje un contexto, un repaso de estas sentencias, los momentos históricos en los que ha sucedido, porque también lo has comentado en tus redes sociales y bueno, he tenido la oportunidad de hacer seguimiento a esta referencia histórica, ¿no? Sí, fíjate, la sentencia, por supuesto, esto que dice Acceso a la Justicia, que hicieron un trabajo muy grande, muy bueno, cuando publicaron un extracto de lo que estaba en la sentencia, tú buscas la sentencia y no está. Yo encontré el escrito de la Mesa de Diálogo Nacional, pero no encontré la sentencia completa. Pero aquí el problema está en que para nombrar a los rectores del CNE, eso tenía que ser producto, repito, de un acuerdo. Aquí lo importante, quienes nos están escuchando, es que esto solo es posible si hay un acuerdo nacional, si hay negociaciones entre las diferentes fuerzas opuestas. ¿Por qué? Porque no puede haber, es que no tenemos otro camino. El camino es la negociación, el camino es el diálogo, el camino es el entendimiento, el camino son los acuerdos. Y además con una comunidad internacional facilitadora, de respaldo del cumplimiento de los acuerdos. Entonces, lo que ha pasado todo este tiempo es que la polarización ha sido tan grande que las negociaciones se daban justamente en el Comité Preliminar. Es decir, allí eran donde las distintas fuerzas políticas, estando dentro de la Asamblea y fuera de la Asamblea, lograban ponerse de acuerdo en quiénes podían ser los miembros rectores del Consejo Nacional Electoral.
Incluso en el año 2014, porque hay que mirar la realidad como es. Una cosa es la oposición, otra cosa es el oficialismo. El oficialismo se pone de acuerdo con sus nombres y la oposición es la que siempre tiene mayor problema. Y hay problemas de lograr las dos terceras partes, que era lo que estaban haciendo. Lograban que el comité avanzara, lograban que el comité terminara su trabajo. Y increíblemente ni siquiera Diosdado Cabello, cuando fue presidente de la Asamblea Nacional en el 2014, pidió la nulidad del comité preliminar. Pidió, por supuesto, que el tribunal declarara la omisión legislativa, que es absolutamente incorrecto, que es absolutamente es inapropiado. Esto viene del año 2003, 2004, cuando hubo el referendo revocatorio contra Chávez. Hubo la primera omisión legislativa y de ahí en adelante el tribunal se confirió competencia. Y entonces no solamente declaraba la omisión legislativa, que no procede en materia de designación del Consejo Nacional Electoral, sin embargo lo hacía y además nombraba a todo el mundo, a Títer Mundachi, bueno, el secretario, el consultor, todo eso se hizo en el 2003, en agosto del 2003. Y eso se fue repitiendo, entonces se fue aceptando por las fuerzas políticas, democráticas, que cada vez tenían menos posibilidad de que sus acuerdos se materializaran. Bueno, entendían que el Tribunal Supremo era el plan B. Bueno, nos logramos poner de acuerdo, pero no logramos al final tener la decisión. Bueno, que estos acuerdos que hemos llegado, bueno, por lo menos que el tribunal decida conforme a los acuerdos. Pero ¿qué pasa ahorita? Bueno, que increíblemente, pues aquí se pide la nulidad por inconstitucionalidad del comité preliminar, dejando sin efectos los actos que se han venido realizando, por ineficacia y por invalidez. Oye, eso es, pero el cachetón. Así es. Es un cachetón, digamos, un cachetón. Y eso no lo estoy diciendo yo, está en la página 21 del escrito. Entonces, tú dirás, bueno, ¿y entonces ahora qué hacemos? Bueno, miren, una cosa. Por más sombrío que esté el panorama, uno jamás debe, y por más agotado que uno esté, porque, oye, yo a veces siento que no he dormido, pero por más agotado que uno esté, y por más decepcionado que uno esté del liderazgo político que tú supones democrático y que supone que va a luchar por la sociedad, por el pueblo, pues bueno, entonces hay que pensar cómo es que vamos a hacer. El problema es la falta de sintonía entre ese liderazgo político y el pueblo. Esa sintonía no es ¿por qué? Porque te está aniquilando, te está haciendo más difícil que gente que puede ir con el mensaje de rescate del voto, de rescate de las elecciones, se lo pones difícil. Es así. Egle, debo hacer una pausa comercial, sin embargo, quiero seguir conversando contigo, por lo cual te voy a pedir que te mantengas en línea telefónica. Al regreso de la pausa comercial hay varios temas que tocar, como por ejemplo este tema de la Mesa de Diálogo Nacional. Muchos la han acusado, por ejemplo, de ser la oposición perfecta, o al menos la que así quiere el gobierno de Nicolás Maduro. Hay muchos señalamientos como estos y otros que quisiera plantear contigo al regreso de la pausa comercial. No se despeguen de la señal de Fe y Alegría, al regreso más de Punto de Corte Radio. En tan solo minutos, más de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio. A esta hora mantengo vía telefónica una conversación con Egle González Lobato, profesora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela, experta en materia electoral, conversando un poco sobre este panorama político y electoral en Venezuela que se ha planteado los últimos días a raíz de esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que declara la omisión legislativa por parte de la Asamblea Nacional para el nombramiento del Consejo Nacional Electoral. Egle, he podido conversar con muchos analistas políticos, opinadores públicos,
sobre lo que es esta mesa de diálogo nacional. La señalan de ser la oposición perfecta para el gobierno de Nicolás Maduro, o al menos la que ellos quisieran que se siguieran enfrentando con ellos en elecciones. Unas elecciones también buscadas a la medida a raíz de este tipo de sentencias por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Y esto lo voy a unir al siguiente comentario. Vi en Twitter, precisamente en horas de la mañana, pues un tuit bastante alusivo a lo que parece ser la realidad, ¿no? Había una persona que escribía, bueno, avalan la inhabilitación de partidos políticos de oposición, solicitan al Tribunal Supremo de Justicia la omisión legislativa. Luego, pues que te piden que vayas a elecciones y si no vas te acusan de abstencionista y que eres culpable de que no se hizo un cambio democrático en el país. Bueno, me parece bastante cercano a la realidad este tipo de comentarios, pero yo quisiera que tú pues nos comentaras un poco respecto a eso. ¿Qué se puede decir en cuanto a estas peticiones que ha hecho la Mesa de Diálogo Nacional, que ya ha sido partícipe, por ejemplo, de las últimas elecciones del año 2018, ¿no? Sí, mira, la lucha política la hace cada uno desde sus espacios. Hay que tener presente que siempre hubo la presión sobre la Asamblea Nacional que no tomaba en cuenta el G4 a partidos minoritarios y que en esa medida pues ellos no veían que sus observaciones, que sus rutas de lucha pues eran consideradas y tomadas en cuenta. Eso hay que reconocer que ese siempre ha sido un discurso que se ha reiterado. Bueno, los sordos del G4 que no reconocen. Sin embargo, aquí está pasando algo más grave todavía. A partir del año 2018, con el 20 de mayo, que ahora fíjate que esto es una versión 2 del 20 de mayo. Sí, esta es la segunda versión, estamos en la segunda temporada. La primera temporada del 20 de mayo, esta segunda temporada parlamentaria tipo modo 20 de mayo. No. ¿Aló? Sí, te escucho. ¿Sí, me escucho? Ok. La primera parte donde aparece el 20 de mayo, aparecen unos partidos donde dicen, mira, no se puede abstener, hay que ir a elecciones. Y repito, por ejemplo, yo siempre voy a defender el voto, porque no es el voto en sí mismo, es la participación ciudadana. Si el ciudadano no se puede quedar choqueado en su casa sin hacer nada, el ciudadano tiene que expresarse y tú tienes que darle los mecanismos pacíficos, no violentos, para que exprese su desacuerdo o su acuerdo con los gobernantes de turno. Lo hacen a través de los partidos, a través de la sociedad civil, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando ahorita? Una cosa muy delicada. Está muy delicada y digamos que era el punto del que pienso escribir ahora, ¿no? Que es que las elecciones a partir del 20 de mayo de 2018 pues no toma en cuenta al electorado, no toma en cuenta al pueblo, no le importa la participación de los ciudadanos, le importa es la constitución de una coalición gobernante. Si tú, ¿qué es lo que se está reclamando en este momento? Que tú para la Asamblea Nacional es el control al Ejecutivo. No puede, o sea, tú no puedes obtener una autorización sin que la Asamblea Nacional lo autorice porque, por los controles que se están haciendo. Entonces, tú pretender sustituir a las actuales autoridades por otra para que el gobierno de Nicolás Maduro continúe sin control alguno y fuera de control, bueno, eso es sumamente grave. Sumamente grave. Entonces, no puede ser que tú convoques, que la elección sea para que tú vayas a la elección. O sea, no puede ser, ese no es la bandera del voto. El voto es otra cosa. El voto es la participación. El voto es la esperanza de cambio. El voto es basta de que yo no tenga gasolina, basta de la humillación de que un país petrolero le tiene que estar aplaudiendo con una bandera de otro país que vengan unos barcos iraníes a darnos gasolina. Por favor de la vida. Así es. Ni los iraníes, chicos, aceptan eso en su país. Entonces, basta de la humillación, basta. Entonces tú quieres
Oye, ¿cuál es la manifestación? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Además tienes, oye, un gobierno represor, el que va a la calle, entonces lo castigan, el que está aquí. Tú sientes que, bueno, pero si tú tienes además unas sanciones internacionales, ¿cómo es eso que tú no estableces una ruta para aliviar al pueblo de lo que está padeciendo? Si tu discurso es que las sanciones pues generan algo contra el pueblo, y no lo dudo, pues entonces, ¿cómo es que tú agravas la situación del país? Porque no hay que ser muy tonto para saber que las sanciones se van a incrementar si se sigue obstruyendo la vía democrática para resolver los conflictos venezolanos, por los venezolanos. Entonces, lo que se está generando es una situación muy delicada. Es decir, no puede ser que vayamos a una situación de otros países muy lamentable, en donde hay elecciones, pero el pueblo no sale a votar. Y hay unas autoridades que se declaran ganadores. Ese escenario es realmente muy triste, sí. Y es lo que yo, por ejemplo, no pienso aceptarlo. Digamos, bueno, ¿y qué vas a hacer? Bueno, hay que decirle a los ciudadanos, somos muchos, somos la mayoría, estén en desacuerdo con eso. La participación hay que recuperarla. Ahora, lo que no podemos hacer es admitir este sometimiento al que se está sometiendo al país. Fíjate, Egle, tú bien mencionaste al principio de tu intervención que esta designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral debieron hacerse producto de un acuerdo, de una negociación entre los dos factores políticos de mayor preponderancia en el país, gobierno y oposición, pero parece ser que esto no va a ser así, y en las últimas horas ha trascendido en las redes sociales pues algunas informaciones que sugieren que, por ejemplo, Gladys Gutiérrez, quien fuera presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, es la que tomaría la presidencia del Consejo Nacional Electoral, y los otros miembros pudieran ser Tania D'Amelio, Indira Alfonso, Simón García Jiménez y Luis Emilio Rondón. Esto de manera extraoficial, aún no hay una confirmación de esta información. Sin embargo, yo quisiera conocer tu opinión en cuanto al equilibrio que pudiera generar un Consejo Nacional Electoral presidido por la anterior presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, por ejemplo. Fíjate, ¿cómo será que el CNE tenía que ser, es la pieza de destranque de un juego trancado? Que se hablaba de que lo primero que había que hacer era institucionalizar el órgano electoral, por eso había que nombrar un Consejo Nacional Electoral, porque nada de lo que hiciera los actuales directores en este momento del CNE generan confianza para el ciudadano. Nada, ni que me digas que se quemaron las máquinas, que no se quemaron, nada, la gente no le cree y punto, ¿no? Ajá. Bueno, ¿cómo será que eso era un acuerdo que ellos no tienen el periodo vencido? Si vamos al estricto sentido de la palabra, pues entonces no debería haber ninguna designación, porque los actuales no se les ha vencido el periodo, se les vencen en el 2021, y a los otros se les vencen un poquito después. Entonces, ¿de qué me están hablando? O sea, perdón, si te ibas a saltar todo eso, entonces no nombres a nadie, deja a Tibisay Lucena, presidenta del CNE, deja a los actuales miembros, porque el problema no es personal, el problema no es, mira, pudieran tener la mejor intención, pudieran ser los mejores ciudadanos que nombren en este momento al CNE. El problema son las formas, los procedimientos, porque lo que aquí se quería era una negociación, unos acuerdos, que se entendieran, que por lo menos dijeran, mira, no solamente vamos a unas elecciones, sino que además tenemos un plan de país, tenemos una ruta de gobernabilidad, vamos a asumir el rescate de los servicios públicos, vamos otra vez a darle poder a las regiones, es decir, un plan del futuro para nuestros hijos, pero no, ¿qué es lo que hacen? Rompen, es decir, es la forma en este momento, es la defensa de los ciudadanos. Los ciudadanos tenían que ver una manera, un procedimiento muy mala expresión, es una expresión del autoritarismo de Nicolás Maduro y una expresión del sometimiento de una oposición que debió defender los intereses y los valores democráticos del país. Entonces, en este momento, quiero también mandar un mensaje.
No confunda por un milímetro a quienes hoy están haciendo esta designación sin los acuerdos, sin considerar a la Asamblea Nacional para aniquilar a la Asamblea Nacional, con todos aquellos que defendemos el voto y defendemos las elecciones como un mecanismo pacífico de resolución de conflictos. Son dos cosas distintas. El día que usted vea que uno está hablando de participar, de rescatar la participación ciudadana, no crea que uno está apoyando ninguna de estas cosas, que lo que están logrando es precisamente un acuerdo entre partidos y el gobierno de Nicolás Maduro. Es así. Egle, se me acabó el tiempo, lamentablemente. Me encanta hablar contigo sobre el tema electoral. Pues agradecido que nos hayas atendido nuestra llamada y probablemente seguiremos conversando próximamente porque este tema parece que va a dar mucho de qué hablar los próximos días. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a la audiencia y bueno, espero haber sido todo lo clara. No, así es. Muchísimas gracias a ti por atender nuestra llamada. Nosotros debemos despedirnos. Esta entrevista con Egle González Lobato, profesora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela, quien también fuera en su momento consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral. Ustedes la pueden escuchar nuevamente en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte TV. También reseñada en nuestro portal de noticias, www.puntodecorte.com. Nos despedimos. En la dirección general, Carlos Galaña, en la coordinación de la emisora Huermeles Villalobos, en la producción y locución, quien les habló, Joan Álvarez, certificado de locutor número 53011, @Joan Álvarez R en todas las redes sociales. Por allí también nos pueden seguir, dejar sus comentarios, denuncias, preguntas y estaremos leyéndolas aquí al aire el día de mañana. Este programa ha sido grabado el día de hoy, martes 9 de junio del año 2020, por lo cual no tenemos interacción en vivo con ustedes, sin embargo vamos a recibir sus comentarios por las redes sociales. La cita para el día de mañana a través del mismo dial, 105.7 FM, 1390 AM a las 10 de la mañana. Que tengan todos el mejor día posible. Hemos llegado al punto. Es el final de nuestra emisión diaria. Joan Álvarez y Nickmer Evans se preparan desde ya para una próxima emisión. Mientras tanto, puedes mantenerte al día con todo lo que es noticia en nuestros puntos de información. En la web nos consigues como puntodecorte.com y en nuestras redes sociales @puntopisodecorte. Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común.